Bueno, estábamos charlando con Pablo en la previa. Ahora se usa mucho, viste, hablar de la previa, sin alcohol. Esta es una previa como los chicos, pero sin alcohol. Les muestro de vuelta la tapa del libro, El Rey de la TV. El último libro que acaba de sacar Pablo Sirven. El anterior fue el de Víctor Hugo. Converso, bueno, me acordaba, había leído en la solapa del libro y me acordaba de los libros que hiciste con Carlos Solanowski también. Exacto. Varios, Hice ¿no? Estamos en el aire, con Silvia Itkin también. Claro. Y el último fue Qué desastre la TV, pero cómo me gusta. Cómo me gusta, sí. Y con Carlos estuvieron tan cercanos en una época. Solanowski, un gran periodista. Sí, bueno, seguimos conservando la amistad. Sí. Un poco yo creo que la estamos preservando con cierta distancia, ¿cómo te diría? Sanitaria, entre comillas. Pero la verdad que cuando hablamos por teléfono, tanto porque me llama él o yo, siempre muy cariñosa, muy afectuosa, y espero que se preserve eso, ¿no? A pesar de que, bueno, tenemos algunas distancias políticas que, la verdad que a mí siempre me encantaron las distancias políticas, porque en mi casa se pensaba de todo, y yo creo que crecí muy entretenido y con más cultura por por esos contrastes, ¿no? Esta cosa de estas últimas épocas que si pensás distinto, viste ese enemigo, yo la verdad que no la consigo. Gran colega, Carlos Solanowski. El rey de la TV, el rey Guarmestre, un rey derrocado varias veces, ¿no? Exacto, y un rey además en antagonismo con el zar de la TV, ¿no? Porque en la Argentina cuando decís el zar es Alejandro Román. Entonces yo busqué el rey un poco porque si bien es un gobernante absolutista, el rey parece un poco menos que el zar, un poco menos, ¿no? Y en efecto, fue un rey que tuvo dos imperios y dos veces lo perdió. Él siempre decía eso, ¿no? Que es difícil que un hombre pueda hacer un imperio, mucho más difícil hacer dos, pero todavía mucho más difícil es perder los dos imperios, ¿no? En lugares tan lejanos en el tiempo y geográficamente como la Argentina y Cuba, ¿no? La Cuba de Fidel Castro cuando vino la revolución en el 59 y la Argentina de Isabel Perón, de otra presidenta peronista en el año 74. ¿No? En los años que trabajé en Canal 13, los empleados más antiguos que conocieron a Guarmestre lo rescataban como un hombre muy correcto, muy caballeresco, muy educado, que levantaba las colillas de los cigarrillos en los pasillos del canal. Cuenta gente que trabajó con él. Pero ninguno hablaba del Guarmestre que, como cuenta tu libro, colaboró con la causa revolucionaria de Fidel Castro en un principio. Desconocido en la gran mayoría por la gente que trabajó con él, ¿no? Exacto. A mí también me sorprendió cuando me lo contó. Yo tuve muchísimas conversaciones en los últimos años 80, primeros años de los 90, cuando ella se estaba retirando de la actividad, pero con una memoria prodigiosa. Y yo me sorprendí porque, digamos, un hombre que se formó en la Universidad de Yale, que era totalmente cubano, pero con cierto perfil, ¿cómo te diría?, del ejecutivo norteamericano. De hecho, sus grandes socios fueron Time Life y CBS, ¿no? Y sin embargo dice que el gobierno de la dictadura de Castro, de Batista, otra dictadura, la dictadura anterior, llegó en un momento a ser tan opresiva desde el punto de vista de la corrupción, de las cometas y de la violencia que había y de la falta de justicia y de que la democracia no volvía, que ellos vieron como vio el mundo entero, y realmente el New York Times fue el primero que hizo esa gran entrevista en Sierra Maestra, ¿no? A los barbudos, eran chicos muy jóvenes, de 20 y pico de años, y él también se sintió entusiasmado y colaboró, ¿no?, para esa causa. Y la otra cosa que no se sabe mucho, pero que el libro lo cuenta, es que en realidad no es que llegó Castro y salió corriendo, convivieron un año, es decir, fue un año de tensión, un año donde se dieron cuenta que no iba a funcionar esa combinación entre empresarios capitalistas, como era Mestre, Nato, y esta revolución que después viró rápidamente hacia el comunismo, no sé si por convicción o porque no le quedaba otro remedio frente a Estados Unidos, y bueno, ahí encontró esa huella Castro que aún perdura, ¿no? En esa reunión en el Hotel Habana Libre, ahí Fidel Castro le marca, digamos, la cancha a Guarmestre, que había hecho una carrera muy importante desde la radio, ¿no? Incipiente, la radio y la televisión. Y la ¿no? televisión un holding gigantesco. Y la verdad que él, cuando fue a entrevistarse con Castro, pensó
que era otro presidente. Que su aporte económico a la revolución le iba a ayudar. Sí, o que era un presidente más que iba a pasar, ¿no? Sí. O sea, se encontró como el gran, digamos, empresario de medios que podía hablar de igual a igual con el gobernante. De hecho, además, otro episodio que se cuenta en el libro, en el año 53, que fue el bautismo de fuego de la guerrilla, del movimiento 26 de julio, 26 de como después se llamó, claro. el asalto muy sangriento a Moncada, Castro fue detenido y Mestre fue uno de los que abogó Le dio voz. Claro, por la amnistía, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más, cuando le fue a agradecer Fidel Castro a CMQ, al circuito CMQ donde estaba, Sí. le dijo, bueno, ¿qué le parece que tendría que hacer, señor Mestre? Y él le contesta con una frase estremecedora que es, mira, chico, como dicen los cubanos, ¿no? Tu cabeza huele a pólvora, ¿no? Yo te recomendaría que te fueras. Que te fueras. Y Castro se va y se va a México. A México. Y en México es donde conoce al Che, Exactamente. donde arma toda esa expedición casi de aventura con el Gramna y que empieza después la epopeya esa de Sierra Maestra, ¿no? Así avanza el libro de Pablo, cuenta los inicios de Guarmech en la radio cubana, la televisión, la relación con Castro, la expulsión después cuando le recomiendan irse y funda, digamos, de alguna manera o empieza desde Miami toda una movida anticastrista, ¿no? También. Mira, eran 3 hermanos y los 3 hermanos hicieron ese imperio en Cuba, pero después, antes de llegar a la revolución, murió el hermano mayor. Y el otro hermano se quedó en Miami y se quedó realmente un poco más, como todos los que se quedaban en Miami en ese momento, muy mirando a Cuba y con mucha bronca hacia Castro y hacia todo lo que pasaba. En el caso de Guarmestre, digamos, si bien obviamente no coincidía para nada después de lo que pasó con la revolución, el hecho de tener otros intereses, de venirse a la Argentina, de donde era su mujer, porque, digamos, elige la Argentina porque su mujer era argentina. Bueno, la conoce, contás vos, cuando él viene el primer a vender viaje, pilas. A vender pilas, o sea, sí. Ahí la conoce. Y se cartean durante 3 años, no había internet, obviamente, ni teléfonos, así que fue un romance por carta. Pero digo, él inmediatamente al irse a la Argentina y empezar a tener los problemas de la Argentina y después empezó a explorar otros mercados como fue Perú, Venezuela, Colombia, hasta España, donde se entrevista con el generalísimo Franco, Miami fue un poco, y Cuba, como un tema que quedó ahí de costado, ¿no? Él recién vuelve a Cuba a principios de los años 90, un viaje totalmente conmovedor, donde va a la Embajada de Portugal, que era su casa, donde volvía a entrar a su casa después de 40 años, así que imagínate toda la emoción que tuvo, ¿no? Por su matrimonio, Alicia era la esposa, Alicia Martín. Su matrimonio con Alicia Martín, Argentina, Guarmestre, echado de Cuba, pone la mirada en la Argentina para empezar otra vez, porque es un hombre que tuvo que empezar varias veces, a hacer otro imperio. Exacto, y fíjate lo que pasa, porque la ley de radiodifusión de esa época, como las posteriores, incluso ahora, a pesar que se van buscando siempre algunas vueltas para los más amigos, impedía que hubiera una inversión extranjera, ¿no? Entonces él se entrevista con el entonces presidente Frondizi. Frondizi se queda pensando y dice, ¿pero no me dijo que su esposa es argentina? Y le dice, sí, tema resuelto. O sea, es claro, a través de Alicia Martín, ella fue accionista de Canal 13 y él Proartel, que era la productora Argentina de cautiva televisión. Claro. Exacto. Hay otro episodio en donde contás que en un momento le da la mano a Perón cuando lo conoce y siente como una cosa eléctrica en ese saludo con Perón y quizá suponiendo o intuyendo que no le iba muy bien y ver muy bien con el primer gobierno peronista. Claro, eso es, nos retrotraemos a los años 40 del primer gobierno peronista, donde él como presidente de la Asociación Internacional de Radio viene a la Argentina pedido por el clamor de los radiodifusores argentinos que dicen, bueno, no se puede trabajar en la Argentina, están comprando las radios, se están quedando con todo y queremos que venga la asociación y haga una declaración. Bueno, Mestre va y cuando llega a la Argentina se encuentra con la sorpresa, se entrevista con el mayor empresario del pop de la radiodifusión de esa época, que era Jaime Yankelevich, el fundador de una larga estirpe que hoy continúa en la televisión argentina y que ha dado muchos... abuelo de Gustavo Yankelevich. De Gustavo y bisabuelo de Tomás y de Romina, ¿no? Y ahí Yankelevich le dice, no, bueno, la situación ha cambiado,
en el interín había pasado que el gobierno había comprado algunas emisoras y algunos de estos ex dueños se habían convertido en gerentes de las propias emisoras, con lo cual había una suerte de impasse y no estaban tan mal, ¿no? Con lo cual cuando Mestre presenta la declaración, que estaba consensuada con los otros países, que era muy severa hacia el gobierno argentino, la verdad que se pone la cosa muy densa y le sugieren irse. Le sugieren irse, tiene una entrevista en la Cancillería con el canciller Bramuglia, y esa tarde cuando él sale ve en los kioscos incluso su figura con dedos índices todos apuntándole, es decir, este es el Cipayo, representante de la Sinarquía Internacional, cantidad de cosas, ¿no? Tuvo que salir con el embajador de Cuba un poco rápido, año 48, y después siguió allá porque él tenía un competidor que era Amado Trinidad, que era el dueño de la emisora contraria, donde empezó a hacerle una campaña en contra de él también y se supuso que el gobierno argentino había puesto algún dinero ahí como para seguirle, digamos, la contra Mestre, ¿no? A lo largo del libro uno va temas viendo... que nos resuenan a veces, ¿no? Eso te iba a decir, épocas. vamos viendo cómo el crecimiento de los medios en la Argentina ya nacen de esta manera los electrónicos con esta relación con el poder tan difícil. Este es un libro que todo dueño de un medio debería ver en la experiencia de Guar Mestre como leído en la relación con el poder de turno. Ahora, cuando Mestre vuelve a la Argentina, otra vez apostando al país y se queda finalmente con Canal 13, otra vez vuelve a tener esta tensión con el poder. Por eso después pensaba en preguntarte esto, ¿no? Más allá del libro, ¿vos crees que se plantea para un dueño de un medio esta disyuntiva de con el poder confronto o me alineo? ¿Cómo los dueños de medios en la Argentina se relacionan con el poder? Está el que confronta y está el que se alinea. ¿En grandes rasgos crees vos? Yo lo que creo es que acompaña. Cuando vos jugás con fuego, en algún momento te quemás, ¿no? Entonces quizás haya una tercera posición, como decía Perón, ¿no? Decir, bueno, si vos tenés una línea más objetiva, más seria, digamos, que no estás jugando para un lado o para el otro, quizás de los mismos gobiernos te pueden llegar a respetar un poco más, ¿no? Lo que pasa es que me parece que con los años, y esto estamos hablando de episodios de hace 50 años, 60 años, y me parece que ahora se ha acentuado más, hay como una suerte de mezcolanza, de combinación. Antes los negocios eran claramente la actividad privada y la política era claramente la esfera pública. Hoy en día los vasos comunicantes, los entrecruces son, están hechos a la orden del día. Y eso hace más complicado las relaciones, ¿no? Es decir, que especialmente en los medios electrónicos, donde hay una intervención de los estados que tienen que otorgar determinadas licencias o eso, y eso hace ya que comience como una relación que a veces está esperando una evolución, es decir, como el gobierno de turno tiene que otorgar una licencia cuando es un canal abierto, después queda como esperando una reciprocidad, que no debería ser tal, es decir, si hay algo bueno, se dirá que es bueno, pero si es malo, se dirá que es malo. Y es ahí cuando el político, en general, si no es muy democrático y tiene inclinaciones autoritarias, siente una traición y empiezan los cortocircuitos fuertes, ¿no? Con los empresarios de medios. Trae a Pepe Biondi, de Cuba, un argentino que estaba en Cuba, y hace una programación que fue imbatible en los años 60, Guar Mestre. Esas programaciones él las destaca como algo, por lo que relatás vos, en donde el lenguaje tiene que cuidarse mucho, nada procas, ¿no? En esa época, ¿cómo cambió? Era otra época, era una muy buena época argentina porque era después del peronismo, había ingresado mucho sector social a compartir. La clase media. Claro, la clase media se ensanchó muchísimo y los años 60 fueron a nivel internacional también muy ricos, ¿no? Los Beatles, acá Ditela, el boom de la literatura latinoamericana, pero todavía no se había desmadrado las costumbres, había como ciertas cosas de formalidad que todavía se mantenían. Yo acabo de cumplir 56 años, así que mi infancia fueron los 60 y fueron muy felices, y vos podías ver televisión y mis padres con los hijos y no pasaba nada, era una televisión mucho más blanca, más ingenua, muy rica, apostando a mucha ficción. Y te diría, ojo, era blanco y negro, pero de pronto estaba la guerra de Vietnam y allá va Andrés Percival a cubrir la guerra. Ignacio Curra de La Nación. Exactamente, que murió allá. O el caso del Cordobazo, te digo, todos los documentales políticos, cuando usan escenas del Cordobazo, son las escenas de Canal 13. Es decir, que era un canal privado formal
que con el corresponsal en Córdoba, que era Sergio Villarroel, que después se incorporó en Buenos Aires, mostraban lo que tenía que mostrar. Y estamos hablando de un gobierno militar, una dictadura como era Onganía. Es decir, aún en esa época, aún con una dictadura, Sí. aún siendo un canal, el canal de más audiencia, aún siendo Mestre un tipo muy formal, no lo hacía desde un lugar jugado, lo hacía desde el lugar que se debía. Es decir, había que hacerlo, había que Claro. mostrarlo y se mostraba. Claro. Cambiaron muchas cosas, ¿no? Con Mónica Mianovich cambiando justamente el Esa estilo de dupla noticieros, de ¿no? Telenoche, con Carlos Montero, padre, ahora tenemos que decir, Claro. que fue un productor muy importante en la historia de Canal 13, aún después de Mestre, ¿no? Con las distintas intervenciones gubernamentales que hubo, desde peronismo, pasando por dictadura militar, y con Alfonsín también, ¿no? Recién se vuelve a privatizar en el año 89, 90, en las primeras privatizaciones de Carlos Menem son los dos canales de televisión, Canal 11 y Canal 13. Me tocó estar cubriéndolo con la apertura de sobres de esa licitación. Yo estaba también, ¿te acordás? Estaba, que calor claro, que en obras hacía, públicas. Que un calor con Dromis, impresionante. sí, una tarde. Sí. Bueno, y llegamos a la última parte del libro en donde vos contás que Kirchner ve a través de una reunión, no se ventila quién es la persona que le recuerda como la construcción del relato del peronismo de Apple, él lo toma a través de este testimonio y trata de hacer lo mismo a partir del 2008. Sí, yo un poco ahí lo que hago es, me refiero al libro de Silvia Mercado, El inventor del peronismo, que es justamente sobre el gran estratega de las comunicaciones de los años 40 de Raúl Apol. Y efectivamente ella nos revela esa fuente, que es alguien que le refresca a Kirchner, porque Kirchner se acordaba de todas estas cosas, cómo era importante de pronto recrear el relato. Esto es marzo de 2008, y fíjate que 2008 es un año paradigmático en la historia del kirchnerismo. Yo te diría que es la bisagra, porque es conflicto con el campo, es la llegada de 678, la apertura de carta abierta, es decir, las líneas fundacionales de lo que fue la comunicación. Después en el 2009 se va a agregar fútbol para todos, la estatización de las FJP, Aerolíneas Argentinas. Pero digamos, 2008 fue el año donde muy rápidamente él tuvo esa conversación y se dispararon una serie de cosas. Se empezó a hablar otra vez del tema de ley de medios, que un año y pico después fue sancionado por el Congreso. Claro. Es decir, que se empezaban a recrear algunas cosas de esa época, ¿no? Y vos, Pablo, a través de tus columnas en La Nación, porque cuando uno está dentro de una pelea, a veces cuesta después separarse y tomar distancia. ¿Vos cómo llevás adelante tus columnas, tus editoriales, cuando muchas veces el gobierno ha metido al diario de La Nación dentro de la pelea con ataques directos? Entonces, esto de la pelea y la objetividad, ¿cómo se resuelve? Yo creo que si el gobierno ganó algo fue justamente meternos a todos en esa pelea, ¿no? ¿Te acordás de esos dibujitos animados donde había una trifulca y vos mirabas de afuera y de golpe una mano de adentro te metía? Bueno, yo siento esa sensación, ¿no? Es decir, que ese juego de la objetividad pristina, ascética y todo, ya no está más. Cada cual estamos en algún lugar desde el que hablamos desde nosotros, a veces también desde los medios. No necesariamente siempre estamos de acuerdo con lo que dicen los medios. Sería imposible que yo estuviera de acuerdo con todo lo que sale en La Nación, y de hecho todos los días tenemos discusiones, reuniones donde se dice tal cosa, yo creo tal otra, eso debería ir a tapa, esto no, esto creo que estuvimos mal. Es lo normal. Hay ideas alocadas que piensan que todo se puede unificar en una idea, y eso, por suerte, no es posible. Claro. O sea, la diversidad de ideas es inherente al ser humano. Así que asumo esas contradicciones y esas camisetas que tenemos puestas cada uno sin tanto complejo, ¿no? Es decir, me parece que hoy en día incluso a veces confunde cuando tratás de hacer tan esa cosa de objetividad como desde un parnaso. Quirúrgica. Claro, quirúrgica, con olor a nada, inodora, incolora, insípida, ¿no? Es decir, yo creo que hablo desde un lugar, es un lugar de crítica, porque creo que hay muchas cosas para criticar, y desde ahí trato de que se puedan corregir cosas. Tampoco es mi intención, digamos, yo no soy el creador de esto. Me parece que es muy interesante todo lo que ocurre para alguien que habla del tema de medios, ¿no? Es decir, la realidad de este país te da todo el tiempo cosas, ¿no? Para hablar de el tema por ahí es discernir, y esto es algo muy íntimo que solo uno sabe, cuando hace una crítica desde lo profesional
y dejando de lado la animosidad a la que a veces a uno lo quieren empujar desde lo oficial, ¿no? O sea, decir, no, bueno, la verdad es que esto que a lo mejor me empujan a decirlo, no lo voy a decir. Claro. Porque si no es un círculo en el que entramos y no podemos salir. Exactamente. Eso es una honestidad que maneja cada uno. Obviamente, yo te digo, sabés que soy también muy intenso participante en la red Twitter y muchas veces, algo que decía Mestre, dice, yo he hecho más por las cosas que impedí que se dieran en el aire, pero no como un tema de censura, sino como evité cosas que podrían haber sido como mucho más crispadas o ásperas o molestar. Coincido. A pesar de que yo soy muy filoso muchas veces y meto el dedo en el enchufe, digo, no saben la cantidad de veces que se me ocurrió meter el dedo en el enchufe y no lo metí porque dije, no, mejor acá paro o esta cosa. Pero lo que te quiero decir es que estamos en una época donde se juega con mayores franquezas y las mayores franquezas o impulsividades hacen que te puedas equivocar también. Claro. Y yo creo que está bien, digo, porque si vamos a esperar, ¿viste? A decir, eso es un poco lo que le pasa a la justicia, ¿no? Que tiene que sopesar las pruebas, merituarlas, los testigos, todo, 3 años, 10 años, 15 años para un fallo. Lo nuestro es como más vertiginoso, más aluvional, más desprolijo, tenemos errores que por suerte los medios virtuales nos hacen que lo podamos corregir, salvo el papel donde queda ahí que uno se muere. Entonces, digo, me parece que también uno a veces se deja llevar por esas olas, ¿no? Y ser consciente de los barcos donde uno va navegando, ¿no? Que no son, digamos, neutros, no son neutrales, ¿no? También creo que la sociedad ha ganado mucho con esta transparencia que hay en los medios de comunicación. Hoy todo prácticamente se conoce. Antes había hasta ciertos secretos. Hace pocos años, yo quiero contarles que el rating era como un gran secreto que se guardaba en los cajones y bajo llave. Hubo unos años en Canal 13 en donde la planilla del rating llegaba al noticiero y la veía solo el gerente o el director del canal y después se guardaba en un cajón y algunos cronistas, no voy a dar ningún nombre de colegas, pero hemos ido más de una vez a espiar esos cajones a ver el rating, cuando el rating era algo casi secreto. Hoy se conoce, claro, tiene el la reloj, gente, en el celular, lo tiene está en todos lados. Sí, Hoy se conocen los ratings, se conocen los nombres de los dueños, se conocen las inversiones publicitarias y como cuenta tu libro, se conoce mucho de la televisión, que en realidad lo que hace es reflejar qué está pasando con una sociedad. Así que hoy la lectura de los medios tiene que ver con todos, como audiencia o como protagonistas y es un capítulo, el del libro, que vale la pena leer. Y yo creo que, mira, si en esta época de tantas grandes hostilidades que ha habido hacia los medios, que se ha perdido mucho el tiempo hablando a veces de todo el cuco Clarín y no se hablaban de otros temas más importantes como era el narcotráfico, de pronto, aún así te digo que esa batalla impuesta sirvió para que los medios grandes dijeran, bueno, pero podemos hablar de nosotros y poner textuales, mirá lo que dicen de mí, y va a una sarta de insultos. Y el diario lo pone, que antes también había esa como especie de prurito. No darse por aludido de nada. No dar por aludido, claro, y entonces si no lo digo no existió. Claro. Digo, ahora hay un mayor decir, bueno, dijeron de mí esta barbaridad y yo la pongo. Claro. Y me parece que eso está bueno, porque da mayor circulación de toda la información. Sí, pues los medios se han transformado en noticias también. Claro. Y de eso se habla. Totalmente. Al final del libro, ¿cuál es la clave? Le planteas a Guarmestre del futuro. Él dice que no tanto la tecnología, sino cuáles son las caras, en todo caso, que las comunican. caras y los contenidos. Los contenidos. O sea, acá, te digo, vivimos una época maravillosa de transformaciones, de formatos, de dispositivos, del cambio paradigmático de la comunicación, que antes era vertical, nosotros que hablábamos desde un púlpito, todos callados, alguna carta de lector que se colaba por ahí, un oyente y punto, ¿no? Claro. Ahora va y viene, y seguro que van a aparecer muchísimas más cosas, pero el tema es que si no tenés algo que decir, y ese algo que decir no es interesante, todo lo demás no sirve. A mí me ha maravillado ver con mis hijas de pronto tiempos modernos de Chaplin, que tiene 80 años, está en blanco y negro, no tiene sonido, y ver que generaciones de ahora pueden quedarse absortas mirando eso. Entonces digo, este tipo es un genio porque atravesó la tecnología, atravesó los tiempos,
como son los grandes clásicos, los griegos, que te hablan desde hace 20 siglos. Es decir, el contenido, tanto sea de ficción o periodístico, el valor, la calidad del contenido es lo que va a seguir mandando. Después eso lo podés poner en un chirimbolo, en un celular chiquito, en un plasma, sí, donde lo que quieras lo llevas o vas a ir a una realidad virtual, pero algo que contar, ¿no? Y que ese algo que contar sea bueno y que ese algo que contar tenga que ver con lo que nos pasa a nosotros. Y sea creíble, y si sí, se puede también. Es así. Gracias, Pablo. No, gracias Muchas gracias a vos. Y por el libro. Ya seguimos.